Descubierto, la increíble transformación de dos gemelos de 6 años gracias a una nueva MPLA a la vida de Mateo y Sofía era un círculo vicioso de decepciones. Ambos gemelos, con sus tiernos ojos brillantes que revelaban una inteligencia desbordante, viven cada día con el peso de las miradas despectivas en su barrio. Criados por su abuela en una casa modesta, sus sonrisas ocultaban un profundo dolor. Cada mañana, la tristeza de su madre, Laura, cuya lucha como limpiadora para mantenerlos a flote se reflejaba en su agotamiento, se transformaba en un recordatorio de que el mundo no siempre era justo. La escuela, un lugar que debería ser de aprendizaje y amistad, se convirtió en el escenario de burlas crueles. Las risas de sus compañeros resonaban como ecos en su autoestima ya dañada, haciendo que cada jornada fuera más difícil que la anterior, pero todo cambió con la llegada de Claudia, una nueva empleada en la biblioteca local. Desde el primer vistazo, supo que esos gemelos eran diferentes. Su corazón, marcado por un pasado de desdén, percibió la chispa de talento en ellos. Sin pensarlo, decidió ser su mentora. A través de libros llenos de sueños y relatos que hablaban de valentía y perseverancia, encendió una llama de esperanza en sus corazones. Pero, ¿cómo podrían ellos aceptar su ayuda sin cuestionar lo que la comunidad pensaría? La idea de recibir apoyo parecía un acto de rendición que les producía angustia. Cada consejo de Claudia resonaba como una invitación a soñar, pero la sombra del desprecio comunitario era implacable. Mientras Mateo y Sofía crecen en su conocimiento y logran destacar en los estudios, una tormenta interna se desata. La envidia de algunos vecinos hacia su éxito pone en jaque su deseo de avanzar. La presión de mantener el estatus de los humildes les genera un conflicto abrumador. Matemáticas y cuentos se mezclan con su angustia, cada premio obtenido evoca el resentimiento de aquellos que siempre los vieron como inferiores. Mateo, intentando ser fuerte, siente que el peso de la historia familiar se cierne sobre sus pequeños hombros. Sofía, en cambio, busca refugio en las páginas de su biblioteca, donde solo ella y Claudia comprenden el valor de soñar. Este constante tira y afloja entre el anhelo de mejorar y el miedo a ser rechazados crea una vivencia desgarradora. Mateo se cuestiona a menudo si el esfuerzo valdrá la pena. La perspectiva de ser aceptados pesa más que cualquier premio, pero, al mismo tiempo, siente la urgencia de romper las cadenas que su entorno les ha impuesto. Sofía, atrapada entre su deseo de alcanzar nuevas alturas y su lealtad a un barrio que nunca les brindó cariño, lucha con sus emociones, dejando que los libros sean su único alivio. La tristeza la consume cuando se da cuenta de que sus ráfagas de éxito pueden generar más dolor, te hacen falta valor y determinación cuando el juicio está siempre presente. Su ambiente, lejos de ser un pilar, se ha convertido en una trampa que les impide avanzar. En medio de esta tormenta interna, Mateo mira a su hermana, y esa conexión fraternal se convierte en su única ancla en un mar de confusión. Pero, ¿será suficiente para enfrentar lo que vendrá? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, el día en la escuela estalla como un volcán ante una humillación pública hacia otro compañero. Mateo y Sofía, con sus corazones latiendo en sincronía, deben decidir si actuarán o permitirán que la injusticia prevalezca. El miedo y la presión se mezclan en su pecho, formando una bola feroz de ansiedad. Con la mirada fija en la escena, las palabras se les atoran en la garganta. La comunidad los observa, esperando su reacción. La decisión está en sus manos, hablarán y se enfrentarán a su destino, o se dejarán consumar por el silencio. En este momento, el eco de la valentía comienza a crecer, y el verdadero desafío apenas comienza. La tensión en el aire era palpable. Mateo y Sofía se encontraban paralizados. La escena que se desplegaba frente a ellos no era solo un acto de humillación, sino un desafío personal. Las murmuraciones de los otros estudiantes parecían amplificarse, cada una enterrando más profundamente su inseguridad. ¿Deberían ser los héroes de esta historia o permanecer invisibles, como siempre? Mateo tragó saliva, sintiendo como su corazón latía a una velocidad frenética. Recordaba a Claudia, su mentora, y cómo había abierto la puerta a un mundo lleno de posibilidades. Ella les había enseñado sobre el coraje y la importancia de levantarse frente a la adversidad. El reflejo del fracaso en su rostro lo motivó a actuar. Pero, ¿sería suficiente el deseo de hacer lo correcto para superar el miedo que lo atenazaba?
Sofía, por otro lado, sentía un torrente de emociones que la abrumaban. En su pecho, luchaban el deseo de ayudar y el temor al reproche. Se imaginaba a sí misma valiente, al igual que las heroínas de los libros que tanto adoraba, pero podría realmente serlo en un momento así. Mientras luchaba con sus pensamientos, recordaba aquellos pasajes donde los protagonistas lograban superar obstáculos imposibles. Finalmente, en un arrebato de resolución, Mateo tomó la mano de su hermana. Era un gesto sencillo, pero cargado de significado. Sofía, sintiendo la calidez de su mano, asintió lentamente. Juntos caminaron hacia la escena, desafiando sus propios temores. La valentía en esos momentos de duda era un paso hacia la transformación que habían estado evitando. Las miradas se volvían hacia ellos, y aunque el miedo regeneraba antiguos demonios, una chispa de determinación surgió. Cuando Mateo habló, su voz resonó, clara y firme. Basta. El murmullo del aula se detuvo, y por primera vez, hubo una quietud casi reverente. Se había enfrentado al silencio, y en ese momento la balanza comenzaba a cambiar. Las palabras fluyeron en un torrente, explicando cómo la humillación no era un signo de poder, sino de vulnerabilidad. Sofía, sintiéndose cada vez más segura, se unió a su hermano, compartiendo su visión de un mundo donde todos fueran tratados con respeto. El eco de sus voces resonó en un rincón de su interior que jamás habían explorado antes, la convicción de que tienen el poder de transformar no solo su vida, sino también la de los demás a su alrededor. Pero a medida que el momento avanzaba y comenzaban a experimentar la dulce satisfacción de ser escuchados, una sombra se deslizó por el rostro de uno de sus acosadores. Un fulgor de rencor se apoderó de su mirada. Las risas se convirtieron en susurros, cargados de advertencias. El entorno no ofrecía garantías de un camino seguro, y ellos lo sabían. El cambio siempre lleva consigo un riesgo. Al regresar a casa, el peso de la decisión recién tomada se sintió como una losa en sus corazones. La mezcla de orgullo por haber defendido la justicia y el temor por las repercusiones posteriores chocaba en su interior. No obstante, Mateo y Sofía compartían una conexión más profunda que nunca, la certeza de que su valentía había comenzado a moldear algo nuevo en ellos. Esa noche, mientras la luna iluminaba su hogar, contemplaron un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. La lucha por la aceptación estaba lejos de terminar, y el camino apenas comenzaba. Sus ojos se encontraron, y sin necesidad de palabras, sabían que el eco de esa valentía aún resonaría en sus corazones. Pero sabían que había más desafíos por venir. Cada decisión que tomaran podría conducir a nuevas traiciones o revelaciones. Lo que había de seguir no sería solo un camino hacia la aceptación, sino una exploración de sus propias identidades, un viaje donde cada paso podría significar redescubrir su verdadero ser. Mientras se preparaban para enfrentarse al nuevo día, comprendieron que no solo luchaban contra el rechazo externo, sino también contra sus propios límites internos. La vida que habían imaginado estaba más cerca de lo que pensaban, y cada batalla se sentía más real. Pero la pregunta que persistía era, ¿podrían sostenerse en esta nueva luz que habían encontrado, sin dejar que el miedo los consumiera nuevamente? La mañana siguiente trajo consigo una luz tenue que apenas iluminaba la habitación de Mateo y Sofía. La atmósfera cargada de datos no era resultante del miedo, sino de una energía renovada que zumbaba a su alrededor. Ambos sabían que el amanecer había sido el preludio de un cambio en sus vidas. Al mirar al espejo, se encontraron no solo reflejados físicamente, sino también emocionalmente transformados. Mateo sintió un tirón en su pecho al recordar las miradas de sus compañeros, la mezcla de sorpresa y respeto. Esa conexión emocional, aunque frágil, abrió nuevas puertas en su mente. No solo había defendido a alguien, no solo había actuado por convicción. Había revelado una parte de sí mismo que había estado oculta durante demasiado tiempo. Se preguntó qué pasaría si pudiera integrar esa valentía en otras áreas de su vida. ¿Cómo podría enfrentar los desafíos académicos que siempre lo habían hecho sentir inseguro? Sofía, aún resonando con las palabras que había compartido junto a su hermano, buscó la forma de canalizar su nueva confianza. En su mente, la idea de ser una heroína no se limitaba a actos de justicia. Se dio cuenta que podía ser una heroína en su propia vida, enfrentando la ansiedad que la acompañaba a diario. Decidió que, en lugar de evitar situaciones temidas, se permitiría explorar nuevas oportunidades. Prepararse para expeler su voz en clase, acercarse a personas desconocidas, incluso atreverse a participar en clubes de debate. La escuela ese día se sentía diferente. Los murmullos sobre lo sucedido el día anterior eran evidentes, pero esta vez, el ambiente no estaba cargado de burla. Había curiosidad. Algunos compañeros se acercaron, no con la intención de burlarse, sino de escuchar. Mateo y Sofía se encontraron en un círculo de estudiantes intrigados. Lo que anteriormente hubiese sido aterrador, ahora se sentía estimulante. En ese instante,
La experiencia compartida formó una nueva identidad en ellos, con un nerviosismo palpable. Mateo se atrevió a compartir su historia en clase. Habló sobre el valor que había sentido al defender a ese compañero, pero al mismo tiempo, reveló sus propias luchas con la inseguridad. Fue un acto de vulnerabilidad que sorprendió tanto a sus compañeros como a sí mismo. Cuando terminó, un silencio reverente se esparció antes de que un compañero se levantara para compartir su propia experiencia con el acoso escolar. Esa atmósfera de apoyo comenzó a crecer. Lo que antes parecía una carga se convertía en un espacio seguro para compartir. Sofía, mientras tanto, había decidido unirse al club de teatro de la escuela. Se dio cuenta de que tenía una voz que quería ser escuchada, y que el escenario podría ser su plataforma para expresar todo lo que había estado guardando. Durante su primera reunión, le sorprendió encontrar una comunidad dispuesta a apoyarla en su crecimiento personal. Comenzó a ensayar para su primer papel, permitiendo que cada línea resonara un sentimiento que anteriormente había reprimido. A medida que los días avanzaban, Mateo y Sofía comenzaron a notar cambios no solo en ellos mismos, sino en su entorno. La empatía empezaba a germinar en sus compañeros. El acto de valentía de un día era solo el inicio de algo más grande que ellos. Se dieron cuenta que el impacto positivo del diálogo abierto liberaba una energía imparable. No estaban simplemente enfrentando a su agresor, estaban desnudando sus propias inseguridades y ofrecían a otros la oportunidad de hacer lo mismo. Sin embargo, en medio de esta aparente victoria, la sombra del acoso no desapareció. Un grupo de estudiantes seguía imperturbable, buscando la manera de restar valor a su esfuerzo. La presión se sentía. Mateo y Sofía se dieron cuenta de que el desafío no solo vendría de sus compañeros, sino también de sus propias reacciones ante el rechazo. La verdadera batalla estaba en lo que vendría a continuación. Mientras la noche caía, se sentaron juntos en el jardín, contemplando la inmensidad del cielo estrellado. Había una calma inquietante. Pero en lo profundo de sus corazones, una certeza empezaba a solidificarse. Podrían aprovechar esa chispa de valentía para permanecer firmes ante cualquier adversidad. Sin embargo, un nuevo temor susurraba en el viento, y era claro que no podían bajar la guardia. La transformación que habían iniciado podría ser desafiante, y la verdadera prueba se acercaba. A medida que la semana avanzaba, Mateo se enfrentaba a nuevos retos que desafiaban su renovada confianza. En clase, la presión por destacar en las evaluaciones se intensificaba. Los exámenes finales se acercaban, y la inseguridad que una vez había ocultado comenzaba a asomar de nuevo, como una sombra que echaba raíces en su mente. La sensación de ser observado mientras se esforzaba por ser más participativo lo abrazaba, pero también lo motivaba a buscar estrategias para superar ese atormentante miedo a fallar. Mateo decidió que no podía enfrentarse a sus inseguridades solo. Buscó apoyo en sus profesores. Visitó a su maestra de matemáticas, conocida por su paciencia y cercanía, y expuso sus temores sobre las calificaciones y su desempeño. Para su sorpresa, ella no solo escuchó con atención, sino que también le ofreció consejos concretos: crear un horario de estudio, establecer metas diarias y practicar en compañía de compañeros que estaban dispuestos a ayudar. Esa conversación fue pivotal. Mateo sintió que no solo era capaz de abordar el desafío académico, sino que tenía recursos a su disposición. En paralelo, Sofía se lanzaba con vehemencia al mundo del teatro. En su primera actuación, se sintió nerviosa, pero recordó las palabras de aliento que había recibido de su familia y sus nuevos amigos en el club. Durante el ensayo, al cumplir su primer papel, experimentó una transformación mágica. Cada vez que se convertía en otro personaje, era capaz de trascender su ansiedad y conectar con sus emociones más profundas. Esa experiencia actoral le mostraba que su voz importaba, que tenía el poder de impactar y de ser escuchada. Sin embargo, el eco de sus logros se enfrentaba a la ironía de la vulnerabilidad diaria. Un día, mientras se preparaba para su primera presentación en el teatro escolar, el miedo a la burla de sus compañeros volvió con un golpe doloroso. A pesar de los ensayos y el apoyo recibido, un nudo en su estómago le hizo dudar. En ese momento de crisis, decidió recurrir a la técnica que habían practicado en el club: visualizar su éxito. Imaginó a sus amigos aplaudiendo tras cada línea pronunciada, visualizó una conexión genuina con el público. Esa inspiración le infundió valor, y se obligó a recordarse a sí misma que la actuación no era solo para demostrar su talento, sino para compartir una historia. Ambos hermanos vivían un momento clave en su transformación. Mateo, aunque había afirmado que su valentía era una fuerza nueva en su vida, aún lidiaba con el eco persistente de la crítica y las expectativas. Durante la cena, mientras conversaban sobre sus días, Sofía notó la inquietud en la mirada de Mateo. Algo dentro de ella se activó, el deseo de seguir apoyando a su hermano. En un instante de conexión emocional, compartió con él su propio temor sobre la presentación,
la solidaria revelación de complejidad frente a los logros individuales marcó un cambio en su relación. Juntos decidieron organizar sesiones de estudio y ensayo, combinando sus esfuerzos y celebrando cada pequeña victoria. Mateo verbalizó la importancia de aceptar que la vulnerabilidad podía ser un impulso hacia la fortaleza en vez de un signo de debilidad, pero ese momento de unión dejó al descubierto un nuevo enemigo. Un viejo conocido, parte de la adversidad que nunca parecía desvanecerse por completo, comenzó a acecharlos de nuevo. Un grupo de alumnos se había fijado en ellos, alimentando rumores dañinos que amenazaban con descarrilar todo lo que habían construido. La presión aumentaba nuevamente, y la incertidumbre se sentía cada vez más pesada. El día del estreno de Sofía estaba a la vuelta de la esquina, y con ello, la expectativa se incrementaba. Ambos se percataron de que cada paso hacia adelante no solo demandaba valentía, sino también una disposición a enfrentar las adversidades que ya estaban en camino. La pregunta quedó gravitando en el aire: ¿serían capaces de sostener la conexión que habían formado frente a la resistencia externa? En la quietud de la noche, Mateo miró a Sofía, su mirada reflejando no solo esperanza, sino una incertidumbre profunda que resonaba con ambos. ¿Y si no es suficiente?, preguntó, rompiendo el silencio. Sofía entrecerró los ojos, sintiendo como esa pregunta tejía una conexión aún más estrecha entre ellos. El desafío estaba planteado, y el verdadero test de su transformación estaba por llegar. Mateo despertó al día siguiente con una sensación de opresión en el pecho. Cada golpe de su corazón parecía recordarle la inminente presión de los exámenes y la presentación de Sofía. A pesar de la preparación, las dudas susurraban en su mente, instándole a cuestionar si todo el esfuerzo sería suficiente. La noche anterior había compartido sus miedos con Sofía, pero ahora se sentía más solo que nunca. Mientras se vestía, se obligó a recordar las estrategias que su maestra le había proporcionado. Hacer listas, practicar con compañeros, establecer metas. Schaffer, no voy a dejar que la ansiedad me controle, pensó. Aún así, una parte de él anhelaba esconderse de la mirada crítica de sus compañeros. Decidió, en un intento de combatir su mente negativa, escribir las cosas que había logrado hasta ahora. Anotó cada pequeño triunfo, desde su primera intervención en clase hasta la charla con su maestra, y como había trabajado codo a codo con Sofía, salió de casa armado con una determinación renovada. En el colegio, Mateo se encontró con su grupo de estudio. Mientras revisaban ejercicios, aprovechó para compartir sus temores nuevamente, esta vez con un aire de seguridad que no había sentido antes. Sus compañeros respondieron de una manera inesperada, revelando que también lidiaban con esa presión. En ese momento, Mateo comprendió que no era el único que vivía en un mar de inseguridades y que compartir su lucha no solo lo fortalecía a él, sino también a los demás. El tiempo avanzaba, y la fecha de la presentación de Sofía se acercaba. Esa tarde, mientras pasaban las hojas de un libro de matemáticas, Mateo sintió un impulso por involucrarse más en el proceso de preparación de su hermana. Sofía, ¿te gustaría que te ayudara a ensayar? Tal vez podríamos agregarle algo de acción a tu acto, propuso. Sorprendida, ella miró a su hermano, sonriente. Sería genial, Mateo. Quizá tú puedas ser parte de la historia. Así fue como comenzó a trabajar en la representación de la obra. La idea de unirse en esta forma creativa ayudó a aliviar la tensión que sentían ambos. El ensayo en casa se convirtió en un espacio de colaboración y apoyo mutuo, lo que les permitió unir sus habilidades y construir una narrativa que resonaba a su propia experiencia de superación personal y familiar. Al día siguiente, mientras caminaban hacia la escuela, una conversación ligera comenzó a desviar la ansiedad que marcaba el camino. Sofía, aún nerviosa, le soltó a Mateo que había decidido ignorar a los compañeros que estaban alimentando rumores. No puedo controlar lo que dicen, pero puedo brillar en el escenario. Eso es lo que realmente importa, comentó con decisión. Mateo admiró esa postura y empezó a pensar que quizás era hora de aplicar esa filosofía también a su propia vida académica. La jornada avanzó, pero el eco de las críticas externas no se desvanecía. Un grupo de alumnos se acercó a Mateo durante el recreo. Con burlas cargadas de veneno, le lanzaron comentarios sobre su asistencia a las prácticas y su esfuerzo por mejorar. En lugar de retractarse y dejar que eso lo afectara, Mateo sintió una oleada de frustración que rápidamente se convirtió en resolución. Estoy aprendiendo y eso es lo que cuenta, dijo en voz alta, dejándolos atónitos. Ese instante marcó un cambio radical. Mateo comprendió que su valor no dependía de la opinión ajena, sino de su propio esfuerzo y deseo de crecer. Esa lección crucial se instaló en su mente como un recordatorio para enfrentarse al mundo con determinación. La noche del estreno de Sofía lo encontró preparando su mente y su corazón para el siguiente reto. Estaba listo. Estaba preparado. Pero al mismo tiempo, un nuevo temor le acechaba,
los comentarios despectivos podían ser solo el comienzo. La presión crecía, y aunque se sentía más fuerte que nunca, sabía que el verdadero desafío se encontraba a la vuelta de la esquina. La pregunta ahora era, ¿qué pasaría cuando realmente enfrentara la adversidad en el escenario? ¿Podría mantener su nuevo nivel de confianza frente a una multitud? La tensión crecía al igual que un fin de semana desenfrenado, y el dilema de enfrentar de nuevo esa burla volvió a surgir. Sofía y Mateo estaban unidos en su búsqueda de aceptación, pero cada paso adelante los llevaba a un nuevo plano lleno de imprevisibilidad. La transformación que habían iniciado estaba a punto de ser puesta a prueba de una manera que nunca habían imaginado. Mateo se sintió como si caminara por un hilo delgado, equilibrándose entre su creciente confianza y el miedo que acechaba en el fondo de su mente. La idea de que el próximo día, Sofía se presentaría frente a un público, lo llenaba de emoción y ansiedad al mismo tiempo. Había transformado su aprensión en apoyo durante los ensayos, pero en su interior, empezaba a cuestionar si él también podría desafiar sus propios límites. El día de la presentación, el colegio vibraba con la energía del evento. Sin embargo, a medida que el tiempo avanzaba, Mateo se sintió cada vez más abrumado. Decidió dar un paseo solitario por los pasillos, buscando claridad en su mente. Cada paso resonaba con la pregunta de si debería unirse a Sofía en el escenario o permanecer en las sombras donde se sentía seguro. Mientras avanzaba, se encontró con un espejo en el pasillo. Miró su reflejo, sus ojos llenos de incertidumbre. Era realmente el Mateo que había estado allí para los demás. Uno que podía enfrentar los desafíos sin el abrigo de la desesperanza. Decidió que, para ayudar a su hermana, primero debía ayudar a sí mismo. Ese impulso lo llevó a visitar a la maestra de teatro. La conocía bien, había sido una fuente de inspiración, y aunque su voz le fallaba, Mateo se armó de valor. Maestra, creo que quiero intentar participar. ¿Puedo ayudar a mejorar la actuación de Sofía? Un brillo en los ojos de la mujer le dio la señal de que había tomado la decisión correcta. Ella le ofreció unos consejos para conectar con el público, lo que encendió dentro de él un cúmulo de preparación mental. Esa conversación lo llenó de calidez, él había decidido salir de su zona de confort, y eso lo hacía sentir más fuerte. Después de una hora de ensayos, regresó a su clase sintiendo que se había ganado un nuevo nivel de respeto, no solo como hermano, sino también como compañero de escenario. Sin embargo, un susurro de dudas persistía, ¿sería suficiente? La noche de la presentación llegó y, al verla entrar al escenario, su corazón latía con fuerza. Sofía brillaba, al escuchar los aplausos. Mateo sintió una oleada de orgullo, había sido partícipe de ese momento. En un impulso interno, decidió unirse a ella justo en el final, convirtiéndose en parte de la actuación. El auditorio se llenó de risas y palmas, algo en su interior se liberó. El espectáculo culminó con un gran aplauso que resonó en sus corazones. Sofía corrió hacia él, llena de alegría. «Lo hiciste, Mateo. Lo hiciste», exclamó con una radiante sonrisa. En ese instante, una epifanía lo invadió, había superado sus propios miedos. Estaba allí, no solo como un hermano apoyando a su hermana, sino como un individuo dispuesto a desafiar sus límites personales. Sin embargo, la noche no terminaría sin nuevos retos. Al finalizar la presentación, un grupo de estudiantes se le acercó. Algunos habían sido crueles en el pasado, y el nerviosismo volvió a apoderarse de él, pero decidió escuchar con atención. Uno de ellos preguntó, ¿qué te hizo cambiar tanto? Te has vuelto más fuerte. Las palabras lo atravesaron como un rayo. Mateo tomó aire y comenzó a hablar sobre sus miedos, sobre la importancia de la autoaceptación y lo que había aprendido al compartir su lucha con Sofía. El grupo, sorprendido por su sinceridad, no respondía como antes. Quizá no todo estaba perdido en la percepción que tenían de él. En un giro inesperado, Mateo comenzó a formar conexiones inesperadas y a forjar un camino hacia la aceptación de su identidad. Pero justo cuando empezaba a sentir que había dominado una parte importante de su vida, otro desafío emergió. Un comentario despectivo de uno de los chicos cortó el aire claro que había creado. Eso no cambiará quién eres realmente. La pólvora se encendió en su interior, y sintió que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Mateo enfrentaba un nuevo dilema: defender su recién adquirida confianza frente a ataques directos o retirarse a la seguridad de su zona de confort. Su determinación se pondría a prueba de formas que nunca podría haber imaginado. Así, con el eco de esas palabras resonando en su mente, Mateo se preparó para enfrentar el siguiente capítulo de su transformación personal. Podría mantener su crecimiento frente a la adversidad que no solo venía del exterior, sino también de la necesidad de enfrentarse a sí mismo. Mateo se sintió como si una tormenta emocional hubiera estallado en su interior. El comentario despectivo del chico resonaba en su mente, zumbando como un insecto molesto.
¿Quién era él para arrojar dudas sobre lo que había construido con esfuerzo? La creciente confianza que había cultivado en su interior se enfrentaba a un escepticismo renaciente. Miró a su alrededor, buscando refugio, pero el auditorio se sentía extraño y distante. Con un profundo aliento, decidió que no podía dejar que un simple comentario arruinara lo que había logrado. Si quería realmente defender su autoconfianza, debía enfrentarse a esta nueva adversidad. Sin pensarlo dos veces, caminó hacia el grupo de estudiantes que lo había rodeado. El líder del grupo, un chico de cabello oscuro que a menudo se burlaba de él, lo miraba con burla expectante. ¿Qué tienes de especial, Mateo?, preguntó, desafiándolo, como una pira que intentaba consumir la llama recién encendida en él. Mateo sintió la presión en su pecho, pero esta vez, en lugar de ceder al miedo, se tomó un momento para reflexionar. Había aprendido que las palabras podían lastimar, pero también podían ser un medio de fortaleza. En vez de rebajar su voz o buscar una salida, decidió hablar desde su verdad. Solo porque hayas pensado que no soy fuerte, no significa que eso sea cierto. He estado trabajando duro para cambiar y mejorar, y mis miedos no me definen. Las murmuraciones del grupo cesaron. El chico de cabello oscuro frunció el ceño, sorprendido por la respuesta directa. Mateo notó que otros estudiantes comenzaban a observar, sus miradas cambiaban de burla a interés. Quizás lo que había empezado como un ataque se estaba transformando lentamente en una conversación más profunda. La voz de Mateo sonó con más poder del que esperaba. Me he dado cuenta de que enfrentar algunas verdades sobre mí no es fácil. Pero eso no significa que no tenga valor. Cada uno de nosotros tiene batallas internas, y cada uno merece respeto por luchar esas batallas, incluso los que no lo entienden. Al hablar, sentía como su corazón se aceleraba, no como en un momento de nerviosismo, sino como si el poder de su verdad le brindara energía. A medida que sus palabras resonaban en el auditorio, el chico de cabello oscuro ofreció una sonrisa burlona. Pero Mateo lo miró fijamente, manteniendo la conexión. La luz de su determinación iluminaba su rostro. Nunca se trata solo de ser fuerte. Se trata de ser auténtico y no dejar que nadie te diga quién eres o lo que puedes ser. En ese instante, no solo habló para el grupo, sino para sí mismo, reafirmando su identidad y sus avances personales. Las risas y las burlas que antes escuchaba se desvanecieron, reemplazadas por un ruido expectante. Uno de los estudiantes, una chica que había sido parte de la dinámica negativa, levantó la mano. ¿Y qué podemos hacer nosotros?, preguntó, genuinamente interesada. Mateo sintió que la atmósfera comenzaba a cambiar. Las sombras de su y de los demás, percepción estaban empezando a aclararse. Aquí había un espacio para algo más profundo, una oportunidad para la conexión, no para la confrontación. Se sintió invadido por una mezcla de emoción y responsabilidad. Había dado un paso adelante y ahora las voces que antes lo atacaban parecían dispuestas a escuchar. Ahora más decidido que nunca, Mateo entendió que no estaba solo en esta lucha. Una parte de su crecimiento personal ya estaba en marcha, pero aún necesitaba explorar cómo su historia podría conectarse con otras. Sin embargo, el grupo empezaba a disolverse inquietos, aquellos que habían sido sus críticos se alejaban, y con ellos, la chispa de apertura que había encendido en el intercambio ni siquiera se había ido del todo cuando un susurro sutil, casi imperceptible, ocupó su mente. ¿Y cuál sería el siguiente paso? Podría continuar el impulso hacia la sanación y el entendimiento si las sombras aún acechaban entre ellos. Mateo miró a sus compañeros irse, y esta vez no sintió miedo. Sintió la intimidad de la lucha compartida. Pero el eco resignado de una voz conocida le interpeló nuevamente: solo tienes que ser tú, pero ¿quién quieres ser? El dilema se aclaraba, su transformación personal ya no solo dependía de sus logros individuales, sino de cómo podía guiarlos a otros en un viaje similar. En su corazón, Mateo sabía que un nuevo reto lo esperaba. Sin más tiempo que perder, decidió que era hora de elaborar un plan, uno que no solo lo incluía a él mismo, sino que invitaría a otros a unirse en esta búsqueda de autenticidad y conexión. ¿Cómo lo haría? Su mente se puso a trabajar, y el deseo de trazar un camino iluminado por la solidaridad y el coraje comenzaba a cobrar vida. La próxima batalla ya estaba a la vista, y esta vez, estaba listo para liderar. Mateo permaneció allí, sintiendo la brisa que acariciaba su rostro mientras los estudiantes se dispersaban. La emoción de aquel instante luchaba por afianzarse en su interior. Había hablado desde su corazón, había confrontado no solo a sus pares, sino también a su propio miedo. Sin embargo, sabía que esto era solo el primer acto de un proceso que requeriría más valor y dedicación. Comenzó a caminar, su mente reflexionando sobre lo que había aprendido en esos breves minutos de confrontación. Comprendió que lo que había experimentado no era simplemente un discurso triunfante, sino un punto de inflexión. Era hora de ser proactivo. Él no solo podía transformar su propia vida,
sino que había visto un destello de interés en otros. Había un potencial inexplorado entre sus compañeros, una posibilidad de construir algo significativo a partir del dolor compartido. Al llegar a su casa, se sentó en su habitación en un rincón iluminado por la luz del atardecer. Un lugar que solía ser su refugio ahora se convirtió en el escenario de su autodeterminación. Sacó su cuaderno y comenzó a escribir, Proyecto Autenticidad. Anotó cada idea, cada estrategia que le permitiera guiar a otros a enfrentar sus propios miedos y luchar por su verdad. La escritura fluyó de él, como si las palabras supieran que debían salir y tomar forma. ¿Qué puedo hacer para ayudar a otros?, se preguntó repetidamente mientras delineaba su plan. Decidió organizar un grupo de discusión donde los estudiantes pudieran compartir sus experiencias y desafíos. Se imaginó a sí mismo no como un líder, sino como un facilitador que podría ayudar a encender las luces de la autoaceptación y el respeto mutuo. Comenzó a visualizar cómo podría presentar la idea a sus compañeros. Tendría que ser sincero, honesto sobre sus propias inseguridades, el camino que ya había recorrido y la necesidad de un espacio donde todos sintieran que podían ser escuchados. Sabía que no sería fácil, pero cada boceto en su cuaderno le proporcionaba una dosis de confianza. De repente, el miedo se convertía en motivación. Sin embargo, mientras más se adentraba en su plan, más se hacía evidente el escepticismo que su mente albergaba. ¿Realmente estaría capacitado para llevar a cabo esto? ¿Y si nadie se presentaba? Este nuevo reto no solo requeriría valor, sino también la habilidad de inspirar autonomía en sus compañeros. Después de todo, el camino hacia la autenticidad era personal y necesitaba ser vivido por cada individuo. Mateo finalmente se recostó, sintiéndose abrumado pero también emocionado. Había un fuego dentro del que empezaba a crecer, pero aún así había una inquietud por lo que pudiera venir. La búsqueda de la autenticidad no se trataba solo de ayudarse a sí mismo, sino de enfrentarse al rechazo, a las críticas, incluso a llenar roles que nunca había recibido. Sin embargo, esa era la clave para el verdadero crecimiento, aceptar que la vulnerabilidad es parte del viaje. La noche cayó y con ella, el silencio se adueñó de su habitación. Las estrellas parpadeaban en el cielo, como si le recordaran que había un universo vasto más allá de sus miedos. Finalmente, Mateo sonrió. Tenía un plan, y no había vuelta atrás. Pero, al mismo tiempo, una pregunta constante reverberaba en sus pensamientos: ¿estaría realmente listo para este viaje o las sombras del pasado aún lo perseguirían? Con esa inquietante incertidumbre, se dio cuenta de que el valor no siempre trataba de ser valiente, sino de perseverar a través del miedo. La próxima fortuna estaba a un paso, y este paso significaría enfrentarse a su propia historia. Pero, ¿cómo manejaría la posibilidad del fracaso? Esa era la verdadera prueba que lo esperaba en la jornada que comenzaba a dibujar. Mateo despertó esa mañana con una resolución renovada. La notoria inquietud que lo había acompañado la noche anterior había dado paso a un ardiente deseo de acción. Ya no podía permitir que el miedo lo paralizara. Se sentó en el borde de su cama, respirando hondo para despejar su mente y visualizar la semana que tenía por delante. Había decidido que ese mismo día hablaría con algunos de sus compañeros más cercanos para comenzar los preparativos para su grupo de discusión. Las horas se deslizaron mientras se preparaba mentalmente. La primera parada debía ser con Clara y Diego, sus amigos de confianza. Quizás la ilusión de que sus ideas fueran bien recibidas podría abrir una nueva puerta en su vida. Sin embargo, en el camino hacia la escuela, una duda empezó a golpear su mente. ¿Y si les aburro? ¿Y si piensan que lo que propongo es una locura? Se detuvo un momento, tratando de aplastar esas voces internas que susurraban la posibilidad del desprecio. Al llegar al aula, su corazón comenzaba a latir con fuerza. Mientras tomaba asiento, pudo observar a sus compañeros charlando animadamente. Era un mar de risas y conexiones humanas que parecían tan lejanos de sus propias inseguridades. Fue entonces cuando Clara se volvió hacia él, sonriendo. Mateo. ¿Qué tal? Te vi anoche muy emocionado. ¿De qué se trataba? Esa abierta curiosidad le dio un empujón inesperado. Sin pensarlo dos veces, Mateo decidió no escatimar en detalles. Se dejó llevar y compartió su visión sobre el proyecto Autenticidad, el deseo de crear un espacio donde hablar sobre sus luchas y experiencias. Clara lo escuchó atentamente, mientras que Diego, con un leve asombro, se unió en apoyo. Es una idea genial, Mateo. Todos necesitamos un lugar para ser nosotros mismos, respondió él. La aprobación de sus amigos le infundió dosis de confianza. Con una conversación tras otra, Mateo fue tocando puertas. Cada opinión era un ladrillo que sumaba a su edificación interna. Empezó a ver los rostros de sus compañeros como potenciales aliados, no como adversarios. Sin embargo, un pequeño rincón en su mente aún se aferraba a la pregunta: ¿y si no resulta como espero?
Esa tarde, inspirándose en algunas de las reacciones que había recibido, decidió organizar una reunión informal. Un grupo pequeño, al que podría invitar inicialmente, para presentar sus ideas con mayor claridad. Buscó un lugar tranquilo, donde pudieran hablar sin las distracciones del aula. Llenó su cuaderno de estrategias para el encuentro, esbozando actividades que pudieran ayudar a romper el hielo. Pintaba, cada vez más, una imagen clara de lo que deseaba lograr. A pesar de la euforia, el peso del miedo a la decepción se comenzaba a hacer notar. ¿Qué pasaría si no asistían? ¿Y si rechazarían la idea? Mateo empezó a cuestionar sus capacidades de liderazgo. Si bien había sentido a su alrededor un ecosistema receptivo, debía estar listo para el rechazo que podría venir. Esa dualidad interna se convertía en el motor que lo impulsaba a prepararse mejor. Con el tiempo, el eco de sus inseguridades se desvaneció, mientras afilaba sus habilidades comunicativas. Había algo profundamente liberador en esta búsqueda, una autorreflexión constante que lo empoderaba. No se trata solo de guiar, sino de aprender a escuchar, se repitió. La jornada prometía ser transformativa. Aquella noche, antes de dormir, preparó una presentación para el grupo. Mientras escribía sus notas, se dio cuenta de que el verdadero desafío no estaba en liderar, sino en permitir que cada voz tuviera su espacio, incluyéndose a sí mismo, por supuesto. Si bien la voluntad de atreverse había crecido, Mateo no pudo evitar una frase que se repetía en su mente: ¿y si se convierte en una caricatura de mis expectativas? Este era el dilema que lo acompañaba. Tenía que dar el siguiente paso, pero las sombras de la duda todavía planeaban sobre él. Al aventurarse al día siguiente, la pregunta seguía latente: ¿sería capaz de enfrentar su vulnerabilidad y guiar una conversación auténtica? Esa inminente prueba de calma antes de la tormenta era el preludio de una revelación que podría cambiar no solo su curso, sino también el de quienes se atrevían a escuchar. La transformación de Mateo y Sofía culminó en una explosión de autoconfianza y autenticidad que resonó por toda la escuela. Después de semanas de valentía y esfuerzo, sus voces se alzaron finalmente con un eco poderoso de verdad y aceptación. El proyecto Autenticidad que habían imaginado comenzó a tomar forma, y con cada reunión, el círculo se expandía, como un anillo de luz que iluminaba la oscuridad de las inseguridades que habían cargado por tanto tiempo. Mateo, quien había luchado por abrazar su valía, se convirtió en un facilitador de conversaciones profundas, convirtiendo su miedo en un puente hacia otras almas que deseaban ser escuchadas. Con cada historia compartida, vio los rostros de sus compañeros transformarse, cada expresión de vulnerabilidad desnudando la esencia de lo que significaba ser humano. Aquel que alguna vez había cargado la pesada etiqueta de inferior, fue ahora celebrado por su liderazgo y su capacidad de unir a otros en un espacio seguro. Por su parte, Sofía floreció en el foco del escenario. Su amor por el teatro no solo le permitió explorar diferentes facetas de su ser, sino que también la llevó a descubrir el inmenso poder que podía ejercer al contar historias. Cada actuación no solo era una representación, sino un acto de sanación, tanto para ella como para quienes la observaban. Los aplausos que antes la intimidaban se transformaron en un símbolo de reconocimiento, un testamentario del viaje de transformación que había emprendido. Encontró en sus palabras y en sus personajes la fortaleza para enfrentar su propia ansiedad y construir un futuro brillante. En una de las presentaciones más recientes, Mateo y Sofía decidieron que era hora de dar un paso más allá. Juntos, propusieron un acto que compartía sus historias, un entrelazado de realidades que capturó la atención y la empatía de todos sus compañeros. Mientras Mateo relataba su viaje de autodescubrimiento, los ecos de aquellos compañeros que una vez lo menospreciaron se desvanecieron. Con una voz firme, declaró: no soy solo un hombre en esta escuela, soy un testimonio de que el dolor puede transformarse en poder. Las lágrimas brotaron entre el público, ya no de burla, sino de una profunda identificación. Sofía, al finalizar el monólogo de su hermano, tomó el escenario y compartió su historia. El miedo me ha seguido como una sombra, pero hoy elijo brillar a pesar de él. Cada personaje que interpreto es una parte de mí, y cada vez que subo al escenario, estoy un paso más cerca de ser quien realmente soy. Su declaración resonó en cada rincón del auditorio, creando una atmósfera de conexión que alimentaba la esperanza. Lo que comenzó como un pequeño acto de valentía se convirtió en un movimiento dentro de su escuela. Los estudiantes que alguna vez habían sido meros espectadores empezaron a unirse al proyecto, cada uno compartiendo sus propios desafíos e historias de vida. Las segundas oportunidades germinaron y los muros entre ellos se derrumbaron, dejando espacio para la empatía y la aceptación. Así, Mateo y Sofía no solo conquistaron su propia transformación, también se convirtieron en agentes de cambio para sus compañeros. Aprendieron que el verdadero éxito radica no únicamente en los logros personales, sino en la capacidad de inspirar a otros a explorar sus propias verdades. Al mirarse en el espejo, ya no veían a los gemelos acobardados que lidiaban con las críticas,
sino a líderes con una misión clara, crear un espacio seguro para que todos pudieran ser auténticos. Con cada paso que daban, Mateo y Sofía no solo alcanzaron reconocimiento social, sino que establecieron un legado de coraje y autenticidad en su comunidad. Y así, con corazones rebosantes de satisfacción, miraron hacia el horizonte, sabiendo que su viaje apenas comenzaba. La vida en sus conocimientos se transformó, y su relación como hermanos se consolidó a través de una nueva comprensión, la importancia de ser fieles a sí mismos y a quienes les rodean. No esperen ni un segundo más para unirse a esta increíble comunidad de historias. Suscríbanse inmediatamente al canal y no se pierdan las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que apoya a otros a encontrarnos. Comenten con sus reacciones y teorías sobre este final heroico. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Recuerden, los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar con acciones.